Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy considero que es bien importante hablar sobre el discurso agresivo de Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU que amenaza la seguridad mundial. En la próxima charla los pondré al día sobre los incidentes ocurridos en Ucrania, el conflicto en la Franja de Gaza y las preparaciones para realizar un ataque contra Venezuela y los drones que han aparecido en diferentes países europeos. Comencemos con el tema de Benjamin Netanyahu. Yo me tomé la molestia de escuchar el discurso de Benjamin Netanyahu en el año 2024 en la ONU y otros discursos que ha hecho desde hace décadas, donde muchas de sus palabras son repetitivas. Particularmente el discurso del año 2024 fue muy parecido al discurso que dio la semana pasada en la Asamblea General de la ONU, donde antes de su discurso, decenas de representantes de otros países abandonaron la sala, dejando una gran cantidad de sillas vacías, pero Netanyahu estaba preparado y en el segundo nivel de la sala, una gran cantidad de porristas estaban presentes para aplaudirlo. Yo no voy a comentar sobre el discurso de Donald Trump porque creo que este periódico en su primera plana describió con exactitud el discurso de una hora del presidente Trump. El tiempo otorgado para cada discurso es de 15 a 20 minutos, donde Trump se extendió a una hora y Netanyahu se extendió a 50 minutos. El señor Netanyahu volvió inmediatamente a hablar sobre el eje del terror, el eje de la maldad, tal como hizo anteriormente, donde ese eje del terror son Irán, Irak, Siria y Yemen, acusando a Irán de ser el que manipula a todos los otros países. Volvió a presentar a Irán como una amenaza para todo el planeta y volvió a mencionar en varias ocasiones durante su discurso el ataque de Hamas del 7 de octubre del año 2023 para justificar todas sus acciones. Después se dio golpe de pecho que eliminó a la mitad de los líderes de los Houthi de Yemen, eliminó a Sinwar en Gaza, eliminó al líder de Hezbollah en el Líbano y mencionó el ataque realizado con Vipers explosivos en el Líbano. Alegó que eliminó el régimen de Assad en Siria y dijo que tenía bajo control a los grupos armados en Irak y que si se atrevían en atacar a Israel, que serían eliminados. Mencionó que eliminó científicos nucleares de Irán y a sus oficiales asociados al programa nuclear de Irán. Entonces mencionó que bautizó la operación militar contra Irán con el nombre de León que Renace, diciendo que ese nombre está en la Biblia, e indicó que la operación militar de 12 días para neutralizar las defensas aéreas de Irán y su programa nuclear quedará escrita en la historia. Le agradeció al presidente Trump por la participación de los aviones B-2 Spirit y mencionó muchas veces el compromiso de Israel y de los Estados Unidos de no permitir que Irán sea una nación nuclear. Esto naturalmente deja la puerta abierta para más ataques contra Irán. En ningún momento mencionó los daños causados en Israel por el contraataque de Irán y tampoco mencionó el ataque realizado contra la sede de Hamas en Qatar. Sí mencionó que el trabajo contra Hamas no ha terminado y que Israel va a continuar hasta que ese trabajo culmine, donde naturalmente estamos hablando de más operaciones militares en la Franja de Gaza. Primero mencionó que hay que eliminar a Hamas. Y recordemos que cuando yo utilizo la palabra eliminar y sus sinónimos, estamos hablando de matar y de asesinar a todo lo que él califique como que está asociado con Hamas.
Entre líneas estableció que los palestinos son parte de Hamas cuando se puso a condenar que los palestinos de la Franja de Gaza y los palestinos de Cisjordania celebraron el ataque del 7 de octubre del año 2023. Y para buscar todo el apoyo de la población de los Estados Unidos mencionó que todos los palestinos en la Franja de Gaza y en Cisjordania celebraron el ataque de las Torres Gemelas. Si hacemos una asociación y en función a las entrevistas que he visto, puedo decir claramente que Netanyahu estableció que Hamas y los palestinos son la misma cosa y que se tiene que terminar el trabajo. También mencionó frases encaminadas a que después que termine con Hamas, piensa arremeter contra Hezbollah para también exterminarlos. Además volvió a emitir frases de que no permitirá que Siria levante su propio ejército armado. Así que por lo menos tenemos una guerra que Netanyahu tiene que terminar en la Franja de Gaza, que se podría extender a Cisjordania. La segunda guerra es donde Netanyahu se comprometió en eliminar al grupo Hezbollah, que tiene miembros que residen no solo en el Líbano, sino también en Siria. Y la tercera guerra sería en suelo de Siria, no solo para destruir grupos asociados con Hezbollah y con Irán, sino también eliminar el potencial militar de Siria. Como dije anteriormente, Netanyahu se comprometió que Irán nunca llegará a ser una nación con armas nucleares, donde también mencionó que Irán tampoco debe tener misiles balísticos capaces de transportar una cabeza nuclear o una cabeza con explosivos capaz de impactar suelo de Israel. Volvió a repetir en muchas ocasiones que Irán es un peligro no solamente para Israel, sino para Europa y los Estados Unidos, y que todos los países se deben unir contra Irán y todas las sanciones se tienen que restablecer. Pero fue más lejos. Criticó actividades que se hacen en Irán que están íntimamente ligadas a la religión del Islam y la ley Sharia, donde catalogó esas actividades como barbáricas y las calificó como un peligro para el occidente. Así que, de una manera sutil, estableció que el Islam es una amenaza para este planeta. Digo el planeta porque mencionó los problemas que está teniendo Indonesia debido a esta religión. Naturalmente, abrió la puerta para una guerra espiritual, una guerra de religiones para eliminar la religión del Islam de la faz de la tierra. Ese ataque contra el Islam utilizando a Irán, estoy seguro que no fue del agrado de la Hermandad Árabe, donde dicha religión es su religión principal y donde uno de los países que aplica severamente la ley Sharia es Arabia Saudita. Netanyahu hizo referencia hasta a las cruzadas buscando simpatías del occidente en contra del Islam. Israel no tiene una fuerza invasora para poder conquistar territorio de un país con el cual no tiene fronteras. Por ende, depende de los Estados Unidos para cualquier operación terrestre de gran magnitud contra Irán y contra Yemen. La pregunta que nos tenemos que hacer es si Trump se dejará utilizar por Benjamín Netanyahu. El primer ministro de Israel no solo se pasó repitiendo los incidentes del 7 de octubre del año 2023, sino que preparó un QR code para que el mundo nunca olvide lo que pasó ese día. En ese QR code estaba la dirección de una página de internet donde Netanyahu presenta las barbaridades cometidas el 7 de octubre del año 2023 por el grupo Hamas, donde además indicó de que palestinos estaban participando junto con Hamas de ese asalto del 7 de octubre. Naturalmente eso es parte del operativo psicológico para que todo el planeta piense
que todos los palestinos son Hamas. Sobre el asunto de la solución de dos estados, intentó refutar esa idea diciendo que los palestinos no quieren un estado de Israel, que la autoridad palestina es un gobierno corrupto con las mismas ideas y propósitos de Hamas, que implica que Netanyahu presenta que Hamas y la autoridad palestina es lo mismo. Y esto naturalmente insinúa que si el trabajo no se termina hasta que Hamas deje de existir, tampoco terminará hasta que la autoridad palestina desaparezca. También dijo que establecer un Estado palestino es como si en la Segunda Guerra Mundial hubiesen permitido que el régimen nazi de Adolfo Hitler se le hubiese permitido restaurar su gobierno. Así que con esos planteamientos le dijo a las Naciones Unidas que Israel no permitirá un Estado palestino. Regresando al eje de la maldad, dirigido por Irán, él presentó que Israel era la bendición del mundo. La maldición es Irán. E Israel es la bendición, solicitándole a los países de la ONU que se tienen que decidir entre la maldición o la bendición. Además dijo que los países que escojan la bendición, o sea, Israel, se van a beneficiar de la tecnología de Israel, de la agricultura de Israel, de los conocimientos de Israel y de los proyectos de desarrollo de Israel y de la inteligencia artificial desarrollada por Israel. Netanyahu negó las acusaciones de genocidio, poniendo como ejemplo que los civiles muertos en la franja de Gaza no se comparan a los civiles muertos en guerras como la de Irak. Y también clasificó como mentira que Israel estuviese matando de hambre a palestinos, indicando que Israel es una nación o es la nación que más le provee alimentos a los palestinos civiles. Y volvió a acusar a Hamas de robarse ese alimento. Netanyahu negó también que sus soldados estuviesen disparando contra los palestinos en ruta a buscar alimentos o en los puestos que distribuyen ayuda humanitaria y alimentos. Y volvió a acusar a Hamas de esos asesinatos. Netanyahu acusó a las Naciones Unidas en los últimos dos discursos de ser un pantano antisemita y estableció que cualquier acción en contra de Israel no es una acción en contra del gobierno de Israel, ni tampoco una acción en contra del sionismo, porque toda acción en contra de Israel es antisemitismo y por ende las Naciones Unidas es un pantano antisemita. Eso es como decir que las Naciones Unidas son una cloaca antisemita. Recordemos que el antisemitismo es estar en contra de la religión judía. El antisionismo es estar en contra del gobierno de Israel de ultraderecha, que quiere expulsar a toda persona que no sea israelita de lo que ellos consideran el Estado de Israel, para recobrar el país que ellos alegan que les pertenecía en la era de David y del rey Salomón. Netanyahu lleva años presionando para que todos los países del mundo establezcan que el semitismo y lo que conocemos como el sionismo, desarrollado a finales del siglo XIX, es la misma cosa. Así que si uno critica al gobierno de Israel, eso es equivalente a criticar la religión judía y por ende podría ser considerado como una herejía o como un crimen de odio. Eso es como si uno criticara al gobierno de los Estados Unidos y que tal crítica se considere como una crítica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Netanyahu terminó su presentación presentando carteles con un escogido múltiple que pueden ver en estos momentos en la pantalla,
preparados con la intención de que todo país le tenga odio a Irán. Como indiqué anteriormente, Irán es la maldición y el país de Israel es la bendición. Eso fue una expresión que él utilizó en su discurso del año 2024, donde presentó una ilustración explicando cuál es la bendición y cuál es la maldición. Y la bendición es un proyecto de construir una vía férrea desde el país de Omán hasta el mar Mediterráneo en la zona de la Franja de Gaza, donde paralelo a esa vía férrea estarán cables de energía, fibra óptica, un gasoducto y un oleoducto. Y como el discurso de Netanyahu fue hostil, clasificando a todos los países que no estén a favor de Israel como cómplices de Hamas, lo que hizo Israel fue aislarse más de la Unión Europea. La presentación del rey Abdullah de Jordania, que tiene una gran población de palestinos, despotricó contra Israel, acusando a Israel de estar cometiendo genocidio y de utilizar el hambre como arma, causando la muerte de ciudadanos de Palestina, de destruir hospitales y de destruir escuelas de la Franja de Gaza y de disparar contra palestinos que buscan comida. Mencionó el gran riesgo que esto representa para el mundo, de una nación que continuará en guerra hasta obtener todo el territorio que ellos definen como el Gran Israel. Ese territorio, yo les he mencionado a ustedes, que va desde el río Tigris y Éufrates en Irak hasta el río Nilo dentro de Egipto. O sea, que incluye todo Jordania y además todo el Líbano y la región sur de Siria. El dirigente de Egipto acusó a Benjamín Netanyahu de haber destruido las esperanzas de un cese al fuego con su ataque a la sede de Hamas en Qatar. El primer ministro del Líbano presentó a su país como el único país en el Medio Oriente que es un ejemplo de cómo pueden convivir todas las religiones y que las Naciones Unidas debe preservar este único sistema de gobierno donde él, como primer ministro cristiano del Líbano, es dirigente de un país donde los musulmanes y los cristianos viven sin violencia, y solicitó la ayuda de las Naciones Unidas para que Israel deje de atacar y ocupar a su país. Respaldó la solución de 2 estados en Israel. Así que de forma sutil el primer ministro del Líbano solicitó la protección de las Naciones Unidas. El nuevo presidente de Siria expresó un discurso de paz ante las Naciones Unidas solicitando al Occidente que vuelva a confiar en su país, que ahora tiene una visión de paz y de progreso, solicitando que se eliminen todas las sanciones para poder reconstruir Siria. Pese a que Israel continúa atacando instalaciones militares en Siria, en ningún momento tuvo palabras de venganza o de violencia contra Israel. Lo único que pudo haber expresado, que le pudo haber causado molestia a Netanyahu, fue cuando dijo que respaldaba el fin de la guerra en Gaza y la solución de 2 estados. Ninguno de los países que rodea a Israel respaldó las acciones de Netanyahu, que dio un discurso a una sala prácticamente vacía. Sus relaciones con Europa, al llamarlos cómplices de Hamas, se afectó. Posiblemente se enemistó con los países musulmanes del acuerdo de Abraham por arremeter contra el Islam. Así que, a mi entender, Netanyahu abandonó las Naciones Unidas malhumorado y derrotado. La paz en el Medio Oriente también salió derrotada. El presidente Trump dijo durante el día de hoy que posiblemente este es el día más grandioso de la civilización, ya que alegadamente llegó a un acuerdo con Netanyahu de 20 puntos para llegar a la paz
inmediata en la Franja de Gaza. Esos 20 puntos negociados con Netanyahu, solamente, sin ningún representante de Hamas, obviamente, serían a favor de Israel. Ahora falta que Hamas acepte el plan, a las buenas o a las malas, porque no hubo una negociación. Hace unos días atrás, el presidente Trump dijo que no permitirá que Netanyahu anexe la Franja de Gaza y Cisjordania. Ambas cosas, a mi entender, tienen muy pocas probabilidades, pero veremos qué pasa, porque a mi entender, la ultraderecha de Israel quiere un éxodo completo de los palestinos fuera de su Israel bíblico. Y ya llegamos al final de otra corta charla. Recuerde que me puede comprar un cafecito a través de los Super Thanks o de forma más confidencial a través del enlace de PayPal. Y de esa manera ayuda a este canal. Y nos vemos. Tengo un mensaje especial para todos ustedes. Desde que comenzó el año 2025, comenzó un fenómeno similar en muchos canales de YouTube que tocan temas sensitivos y controversiales. Se identifican 4 temas en particular que son política internacional y nacional, noticias sobre escenarios bélicos, como por ejemplo la Franja de Gaza, más temas como Donald Trump y armas de fuego. Lo que se menciona es que los administradores de YouTube han modificado el algoritmo para reducir sustancialmente la exposición y los ingresos de estos canales. Supongo que para propulsar su salida de YouTube o para demostrarle a la nueva administración de Donald Trump que YouTube no respalda este tipo de contenido. En mi caso en particular, que me concentro más en el tema controversial de los escenarios bélicos actuales y futuros, desde que comenzó esta administración y lo que aparentemente está haciendo YouTube y el señor Neil Mohan, director ejecutivo de YouTube, donde recordemos que YouTube le pertenece a Google y el CEO de Google es de los billonarios que se presentaron a respaldar a Donald Trump. Los ingresos de este canal se han reducido por un factor de un 50%, o solo $3.50 diarios. Por ende, para poder por lo menos recompensar la pérdida del 50% de los ingresos del canal, como muchos otros canales, necesito su ayuda para batallar contra el algoritmo, donde ustedes pueden recomendar activamente este canal. Los que ven mis videos y no son miembros del canal, les pido que se hagan miembros. Y de ser posible, pueden ser patrocinadores del canal, como miembros de la zona privada o donar a través de PayPal o de los Super Thanks. Gracias por haberme patrocinado por tantos años.